las preguntas que tengan. Pueden ponerlas en el chat o en su momento pueden abrir su micrófono cuando llegue la sección de preguntas. Un momento. Okay. Listo. Bueno, gracias por la presentación. Como ya mencionaron, yo les voy a hablar acerca de tecnologías novedosas para luchar contra la resistencia a antimicrobianos. En algún momento van a entender por qué es micro versus micro. Yo me encuentro en el Departamento de Química de Biomacromoléculas y aquí les dejo mi correo por si quieren contactarme en algún momento. Recientemente me uní al Instituto de Química y estoy ahorita estableciendo mi grupo de investigación, que es el Laboratorio de Sistemas Inspirados. Les voy a hablar un poco acerca de resistencia, qué es la resistencia a los antimicrobianos, aunque ya en los otros seminarios ya lo han platicado, no está de más que lo mencionamos en este seminario también. La resistencia a los antibióticos o a los antimicrobianos ocurre cuando los microorganismos desarrollan la habilidad para vencer a fármacos específicos que fueron diseñados para matarlos. Los microorganismos pueden mostrar multiresistencia, es decir, resistencia a varios antibióticos, o panresistencia, que es el problema principal que estamos enfrentando en la actualidad, donde ya cada vez hay más microorganismos que son resistentes a todos los antibióticos conocidos. ¿Cómo es que ocurre la resistencia? ¿Cómo se genera? Bueno, tenemos diferentes microorganismos en el ambiente, en el cuerpo humano, en los animales, etc. Y si consideramos como ejemplo el caso de Escherichia coli, al igual que todos los microorganismos, siempre están evolucionando, adaptándose a su ambiente, y esos caminos de evolución, esas rutas de evolución, van a llevar a que se formen diferentes comunidades que van a ser capaces de sobrevivir a los diferentes cambios ambientales. Uno de esos cambios ambientales puede ser la introducción de un compuesto químico, un antimicrobiano, y los microorganismos también van a encontrar maneras de sobrevivir a esos antimicrobianos. Aquí en este ejemplo podemos ver que acá arriba se generan esas comunidades, esas poblaciones con diferentes variedades de Escherichia coli en este ejemplo, que van a tener resistencia a los antimicrobianos. Entonces, aquí pueden ver en rojo más claro la capacidad del microorganismo para sobrevivir, y mientras más intenso sea el color rojo, es que es mucho más capaz de sobrevivir en un ambiente donde hay antimicrobianos. ¿Cómo ocurre? ¿Cómo es que se defienden de estos antimicrobianos? Aquí hay un esquema muy sencillo acerca de algunos de los diferentes mecanismos que utilizan los microorganismos para defenderse de los antimicrobianos. Van a ver a lo largo de la plática, especialmente en la primera parte sobre la resistencia a antimicrobianos, que mucho del material que estoy presentando lo obtuve a partir del reporte que publicó el CDC en el 2019 acerca de la resistencia a antimicrobianos, muy localizada a Estados Unidos, pero siendo nuestro vecino, sabemos que lo que les afecta a ellos seguramente nos va a afectar a nosotros en algún momento. Entonces, si no lo han visto, los invito a revisarlo. Tiene bastante información interesante. Y bueno, en cuanto a los mecanismos de defensa, una vez que el microorganismo está enfrentándose a un antibiótico, pues va a tratar de sobrevivir. ¿Cómo? En algunos casos, el microorganismo puede generar mecanismos que eviten que el antibiótico penetre a la membrana celular. Si el antibiótico es capaz de entrar, bueno, el microorganismo genera enzimas que van a degradar a ese antibiótico. También si el antimicrobiano es capaz de entrar, el microorganismo va a desarrollar mecanismos en los cuales el blanco original de ese antibiótico
ya no va a funcionar y ahora ya tiene un sustituto para ese blanco. Entonces el antibiótico ya no es funcional. Aquí también este es un caso similar, donde el antibiótico ya no va a reconocer a su blanco original, hay algún cambio en la estructura del receptor de la proteína, y simplemente ya no lo va a reconocer, por lo tanto ya no va a ser funcional. Y en otros casos, el antibiótico simplemente es expulsado de la célula. ¿Cómo se transmite? Como vieron en este paisaje de diferentes poblaciones que se pueden formar, bueno, van a irse generando diferentes grupos genéticos de microorganismos, y esto se genera a través de la transmisión de esos genes de resistencia, a través de plásmidos, a través de intercambio de transposones, o mediante la interacción con bacteriófagos. En este caso, los bacteriófagos van a tomar estos fragmentos de una bacteria, y cuando infecten a otra bacteria, pues le van a proporcionar esta resistencia. No solamente la resistencia a los antimicrobianos nos va a afectar cuando tomamos un antibiótico y ya no nos hace efecto. Hay muchos más casos en donde la resistencia va a poner en riesgo la vida del paciente. Por ejemplo, en pacientes que tienen sepsis, es posible que haya en algún momento del choque séptico daños al tejido, daños a los órganos, falla de los órganos o muerte si los microorganismos que están provocando la sepsis son resistentes a los antibióticos. Y además este es un efecto muy rápido, ¿no? El efecto de la sepsis puede ser muy rápido y devastador. ¿Qué pasa cuando tenemos que ser sometidos a una cirugía? Pues también estamos susceptibles a que un microorganismo o varios microorganismos puedan introducirse al organismo, y si son resistentes a antimicrobianos, bueno, pues les estamos abriendo básicamente la puerta para que nos invadan. Un caso importante es el de las mujeres cuando dan a luz. Cada vez, desafortunadamente, todavía se ven casos de muerte materna, y muchos de estos casos son debido a infecciones que ocurren durante las cesáreas, por ejemplo. Los pacientes que tienen enfermedades crónicas pueden ser mucho más sensibles a infecciones, especialmente por microorganismos que son resistentes a antimicrobianos. En el caso de los pacientes que requieren un trasplante de órgano, estos pacientes necesitan ser inmunosuprimidos artificialmente para que puedan aceptar el órgano. En este caso, de nuevo, también el paciente se vuelve muy susceptible a la invasión por microorganismos, y si estos microorganismos son resistentes a antibióticos, bueno, pues pueden causar infecciones y hacer que el trasplante fracase. En el caso de los pacientes que tienen que ser sometidos a diálisis cotidianas, el estar con el equipo de diálisis durante en varias ocasiones, durante la semana, durante el mes, eso también le permite a los microorganismos que puedan introducirse al organismo del paciente y que pueda tener infecciones, sobre todo las infecciones que son en el tracto urinario. Son bastante difíciles de eliminar. Estos microorganismos además tienen la tendencia de formar biopelículas, entonces una biopelícula que es muy difícil de eliminar, que además esté formada por microorganismos resistentes a antibióticos, también puede ser mortal para el paciente. Y por último, en el caso de los pacientes con cáncer, de manera similar a los pacientes que necesiten un trasplante, pues también deben ser, bueno, cuando reciben la quimioterapia, pues sus organismos también se ven inmunodeprimidos, y eso también los hace mucho más susceptibles a los microorganismos resistentes a antibióticos. Y no está aquí, pero también, por ejemplo, casos de niños que nacen con alguna deficiencia inmunitaria, cuando están expuestos en el jardín de niños, en la primaria, a otros niños que tienen infecciones, pues también eso los va a hacer muy susceptibles a que desarrollen infecciones resistentes a antimicrobianos. Y bueno, en esta imagen pueden ver, es una imagen general acerca de una sociedad, un ambiente urbano, rural, mixto,
pero la idea es que todo está conectado. Entonces, tal vez pensaríamos que no somos tan susceptibles a que en algún momento nos infectemos por microorganismos resistentes antimicrobianos, pero la realidad es que en la actualidad todo está súper conectado y es bastante difícil que no nos infectemos en algún momento con microorganismos de este tipo. Vamos a hablar un poco más acerca de cada uno de estos aspectos en este ambiente interconectado. Por ejemplo, si consideramos a los antibióticos dentro de los hospitales, pues se usan de manera rutinaria para tratar a los pacientes. Sin embargo, se ha visto que en las tuberías de los hospitales es uno de los ambientes en donde más se han encontrado microorganismos resistentes a esos antimicrobianos. El agua de desecho en los hospitales tiene que salir y llegar a un lado. Ese lugar normalmente es una planta de tratamiento. Entonces, en las plantas de tratamiento, en los lugares en donde se desecha el agua residual, va a haber una gran concentración de patógenos, y no solo patógenos resistentes antimicrobianos. Además, en la orina se desecha una alta concentración también de antimicrobianos. Entonces, les estamos dando también las herramientas a los microorganismos en el agua residual para que se sigan preparando a ser resistentes a esos antimicrobianos. En el caso de cuando estamos viajando, bueno, en el caso del viaje, uno puede captar o contagiarse de microorganismos resistentes a antimicrobianos simplemente con la interacción con otras personas. Cuando viajamos, cuando estamos en contacto en ambientes en donde va a haber una gran concentración de patógenos, plantas de aguas residuales, en el campo, en áreas donde están siendo fumigadas, los desechos de las industrias, en el caso en donde hay una interacción entre fauna que está acarreando algún microorganismo, pues esos microorganismos en algún momento también pueden dar el salto y contagiar a los humanos. La comida que ingerimos, especialmente, no podemos decir toda, tanto animales como vegetales, también pueden estar contaminados con microorganismos. En el caso de cuando consumimos algún tipo de carne, bueno, muchos animales de granja son tratados con antibióticos, con una cantidad inmensa de antibióticos para promover el crecimiento, para que tengan un buen rendimiento de músculo, para poder tener una gran cantidad de animales por área. Entonces, ya estamos consumiendo por sí cierta cantidad de antimicrobianos. También en estos ambientes, en las granjas, pues no es raro que haya interacción entre el producto cárnico final con las heces de los animales. Entonces, otra fuente de contaminación con microorganismos que pueden ser resistentes a antimicrobianos. En el caso del campo de cultivo, cuando hablamos de vegetales, pues también los campos están siendo constantemente cubiertos o inundados de herbicidas, fungicidas, antimicrobianos para combatir plagas y asegurarnos de que haya buenos rendimientos de esos productos. Y bueno, un caso, si no está lejos, en México, sabemos que en muchas regiones, digamos que de las regiones a donde llega el agua residual de la Ciudad de México, esa agua residual se utiliza para el riego de hortalizas. Muchas de esas hortalizas pues regresan a la Ciudad de México, al Estado de México, y son consumidas. Por un lado, las aguas residuales son buenas para el cultivo de estas hortalizas porque son altamente ricas en materia orgánica. Por otro lado, no hay un buen tratamiento de esas aguas que llegan, entonces ahí vamos a encontrar tanto microorganismos que van a ser buenos como microorganismos patógenos que van a desarrollar también resistencia a los antimicrobianos. Bueno, aquí este ejemplo ya se los mencioné, la transmisión de persona a persona, sobre todo en hospitales. Por ejemplo, un caso particular que le llaman la bacteria pesadilla, que es un grupo de enterobacterias que son resistentes a carbapenémicos, que se ha visto que sobreviven en los lavabos y en las tuberías de drenaje de hospitales.
la transmisión desde los animales. Hay un alto contacto entre animales de granja, mascotas y los humanos, y sabemos que hay muchos microorganismos que infectan a los animales, que también pueden infectar a los humanos, como es el caso de Salmonella Heidelberg, que infecta tanto a humanos como al ganado. Y la dispersión en el medio ambiente. Como les comentaba acerca de estas áreas de agricultura que están constantemente siendo inundadas por fungicidas, por herbicidas, bueno, se ha descubierto o se han encontrado casos de pacientes infectados por Aspergillus fumigatus, que es un hongo que normalmente puede infectar a pacientes que están inmunosuprimidos. Pero recientemente ya no están cierto, ya más pacientes pueden ser susceptibles a ser infectados por este hongo, y se han encontrado además cepas de Aspergillus fumigatus en áreas de agricultura que han sido fumigadas con antifúngicos que son similares en estructura a los que se usan en humanos. Entonces, bueno, la resistencia a los antibióticos ocurre en todos lados, donde sea que haya un microorganismo, los microorganismos están en todos lados. El microorganismo siempre va a tratar de evolucionar y sobrevivir. Entonces, se dispersan además rápidamente, y de nuevo en nuestro planeta, donde estamos tan interconectados actualmente, la diseminación de este tipo de cepas ocurre de manera muy rápida. Sin irnos más lejos, podemos ver durante todavía esta pandemia que estamos viviendo, cómo ha sido la diseminación no solo de las variantes originales del COVID, sino las variantes que han ido surgiendo a lo largo de estos 2 años. En esta tabla les muestro algunos ejemplos de antibióticos en el año que fueron descubiertos o aprobados, aplicados por primera vez, y cuándo fue que se descubrió o se descubrieron los primeros organismos resistentes a ese antibiótico. En el caso de la penicilina, que se comenzó a utilizar en 1943, para 1967 ya se habían identificado algunas cepas de Streptococcus pneumoniae que eran resistentes a la penicilina. Si nos vamos más cerca en el tiempo, este antimicrobiano, ceftazidimida, descubierto en el 2015. Para el 2015 ya se habían identificado algunos microorganismos que eran resistentes, por ejemplo, Klebsiella pneumoniae. Entonces pueden ver que esto es una carrera con respecto al tiempo. Nosotros estamos produciendo nuevas moléculas, los microorganismos siguen produciendo nuevas maneras para sobrevivir y seguir proliferando aún con estos antimicrobianos. Ahora, les decía que en el reporte del CDC, este es un reporte en donde conjuntaron toda la información que se tenía hasta el momento acerca de los diferentes microorganismos con resistencia a antimicrobianos en Estados Unidos, y dividieron por grupos de importancia, digamos, importancia con respecto a qué tanta resistencia ya presentan a los antimicrobianos, en varios grupos. El primer grupo es el grupo de amenazas urgentes, son microorganismos que ya están cerca de convertirse en pan-resistentes, o muchas variantes o muchas especies de estos géneros ya pueden ser pan-resistentes. Y aquí hay un caso interesante que ahorita les voy a contar también, el de Candida auris, que comenzó a ser, los primeros casos fueron reportados en el 2010, y para ahorita ya se sabe que es resistente a casi todos los antifúngicos que se aplican en la clínica para humanos. Hay varias amenazas categorizadas como serias, Campylobacter, muchas cepas de Cándida, muchas enterobacterias, pseudomonas, que además se encuentra en el ambiente, pero también se encuentra comúnmente en hospitales, salmonelas, shigella, estafilococcus, streptococcus y tuberculosis. Y tal vez algo que puedan ver de estos microorganismos es que coincide con que son tipos de microorganismos que se encuentran digamos, bastante diseminados en países en desarrollos, y sobre todo en países que están todavía con niveles de pobreza muy altos.
Hay amenazas que son preocupantes. Estos corresponden a los dos grupos de Streptococcus y 3 microorganismos que están en como el watchlist. Son Aspergillus fumigatus, que ya les había comentado, Mycoplasma genitalium y Bordetella pertussis. Ahora, hay algo que no hemos considerado todavía o no se considera normalmente cuando se piensa en cómo luchar contra la resistencia contra los antimicrobianos, y es el cambio, cuál es el efecto que tiene el cambio climático en el surgimiento de nuevas especies resistentes. El caso de Candida auris es muy interesante porque, como les decía, los primeros casos de pacientes que se infectaron con Candida auris fue más o menos por el 2010, pacientes de la tercera edad que se encontraban en casas de asistencia en Japón específicamente, y de ahí se diseminó a Occidente de manera muy rápida. Y ahorita ya son resistentes a casi todos los antifúngicos. Una teoría dice que gracias al cambio climático, aquí muchas zonas en donde Candida auris era un saprófito, el calentamiento global ha provocado que sean capaces ahora de sobrevivir, de infectar y sobrevivir en aves, por ejemplo. Entonces, la teoría es que infectó a cierto grupo de aves y esas aves, al tener interacción con los humanos en, digamos, espacios urbanos, pudo lograrse ese salto del animal al humano. Y puede ser que este sea uno de los primeros casos conocidos hasta el momento donde veamos un efecto directo del cambio climático y del calentamiento global en el desarrollo de nuevas cepas de microorganismos resistentes a antimicrobianos. Y también es importante recordar que el cambio climático va a tener consecuencias en todos los ecosistemas. Va a ser el efecto sobre los humanos, va a ser directo e indirecto, porque se afectan diferentes aspectos, tanto los patógenos que infectan, bueno, que son transmitidos por ciertos vectores, el cambio climático, estos cambios de temperatura que ocurren en las regiones donde normalmente se encuentran, bueno, van a facilitar que lleguen ahora a otras regiones donde antes no podían llegar. Ya se están viendo muchos efectos en la vida marina, con la desaparición de los corales, desaparición de muchos organismos, por estos, el aumento de la presencia de microorganismos que son patógenos. Es importante por eso que conozcamos mucho más todavía acerca de los microorganismos que se encuentran en el planeta para saber qué es lo que podemos hacer para combatir la resistencia a los microbianos. El uso excesivo de herbicidas, de fungicidas, de antimicrobianos en los cultivos, acompañado del cambio climático, también está teniendo bastantes efectos, y una gran amenaza es que va a haber regiones en las que ya va a ser difícil poder desarrollar cultivos necesarios para esas poblaciones. Y bueno, como les he venido mencionando, la resistencia a los antimicrobianos puede diseminarse de manera muy rápida en este mundo interconectado. Y bueno, hasta aquí lo que quiero decirles es que no podemos depender únicamente de la producción de nuevos antimicrobianos. Tenemos que buscar otras maneras de combatirlo. Tenemos que combatirlos de una manera holística, no solamente buscando nuevas moléculas, porque sabemos que el desarrollo de nuevas moléculas solamente va a generar que los microorganismos encuentren una manera de poderse volver resistentes a esta molécula. Entonces tenemos que buscar otros mecanismos complementarios, por ejemplo, el desarrollo de vacunas, el desarrollo de anticuerpos, transferencia de anticuerpos de pacientes que sean capaces de sobrevivir a infecciones de microorganismos resistentes a antimicrobianos, a pacientes que estén infectados, en los cuales ya los antibióticos no tienen ningún efecto, la terapia fágica, el trasplante de microbiota fecal, sobre todo en infecciones por clostridioides. Se ha visto que con la terapia, bueno, con el trasplante de microbiota fecal, se puede lograr desplazar a la comunidad patógena de clostridioides, y sobre todo la prevención, educación, no solamente
para lavarnos las manos en medidas de higiene básicas, sino sobre cómo educar a los pacientes que consumen antibióticos y a los médicos que recetan también antibióticos. El desarrollo de aquí nada más les voy a decir rápidamente cómo ocurre el desarrollo de un nuevo fármaco. Esto es en general y esto es para ser aprobado específicamente por la FDA. Toma varios años, como pueden ver aquí. Comienza desde el desarrollo en el laboratorio. Entonces, en el laboratorio va a tomar cierto número de años desarrollar una o varias moléculas que puedan tener potencial. Y también en el laboratorio en algún momento puede someterse esas moléculas a un estudio preclínico con animales, células. Y para pasar a la fase clínica, pueden ver aquí que también está dividido en otras varias fases. Cada una de ellas puede llevar desde meses hasta varios años. Entonces, imagínense una molécula que se descubre en el laboratorio hoy, que muestra potencial para ser un antimicrobiano. Pueden pasar unos 10 o 15 años tal vez para llegar a la etapa en la que pueda salir al mercado. Es bastante tiempo, ¿no? Aquí entra la miniaturización y un poco ya en materia de lo que les quiero contar. La miniaturización se refiere a la manufactura de dispositivos mecánicos, electrónicos, ópticos cada vez más pequeños, pero no porque sean más pequeños pierden propiedades, sino todo lo contrario, hay un incremento en la capacidad y también una disminución de costos. Por ejemplo, aquí comparando una de las primeras computadoras de los 80 contra un celular moderno. El CPU de este celular pues, es 100 veces más avanzado que el de esta computadora. Y también podemos ver aquí un ejemplo de ya la miniaturización de los chips. Y esto va conectado con lo que les quiero contar acerca de la parte de microfluídica en este caso. En esta línea del tiempo podemos ver que los primeros circuitos integrados se desarrollaron en los 50 y a partir de ahí hemos visto una disminución en el tamaño y en la capacidad de este tipo de dispositivos. A partir de los 80s y 90s se comenzó a trabajar con los primeros dispositivos ya aplicados a biología o a química, que son los MEMS, o sea, los llamados Lab on a Chip, que son simplemente circuitos suaves en los que puede haber moléculas biológicas químicas. Y a partir del 2000 y hasta el momento ha habido un gran incremento en el uso de técnicas de microfluídica. En este esquema también pueden ver el uso de la inteligencia artificial. Ya se tenía teorías acerca de inteligencia artificial en las primeras etapas cuando ya se desarrollaron las primeras computadoras. En los 90 se comenzó a desarrollar todo acerca de Machine Learning y ahorita estamos en una etapa en la que hay Deep Learning y estas metodologías ya son mucho más accesibles a todo el público. ¿Esto por qué está conectado? Porque, bueno, la información que se genera en este tipo de dispositivos tiene que ser analizado de alguna manera y estas metodologías nos facilitan ese análisis. Y bueno, ¿qué es la microfluídica? Pues como el nombre lo dice, es la manipulación de fluidos pero en escala microscópica. Y esta fue la respuesta de la biología y la química a la miniaturización de los sistemas tecnológicos computacionales. Y también fue acompañado junto con el desarrollo de otras técnicas en la biología y en la química. Por ejemplo, nuevas metodologías para hacer PCR, nuevos análisis para proteínas, el análisis de célula única. Estos dispositivos fueron la respuesta a estas nuevas necesidades. En este tipo de dispositivos se pueden hacer mediciones de volúmenes muy pequeños, que van desde los femtolitros a los microlitros. Y uno de los primeros grupos que hizo bastante trabajo acerca de dispositivos de microfluídica aplicados a biología, a medicina, a química es el grupo de Weitz, que está en la Universidad de Harvard, que fueron los primeros que lograron generar gotas. Ahorita vamos a hablar acerca de estas gotas, pero gotas monodispersas, no gotas de diferentes tamaños.
ahorita van a ver también que el tamaño de las gotas es muy importante, entonces es importante que esas gotas sean uniformes. ¿Qué podemos hacer con microfluídica? Hay varias cosas que se pueden hacer, estudiar cómo pasa el fluido a través de estos microcanales, pero una de las principales aplicaciones es la generación de gotas. Entonces estas gotas, como les decía, pueden tener volúmenes desde los femtos hasta los nanolitros. Cuando tenemos algún otro componente en las fases que estamos generando gotas, hay una encapsulación muy precisa, es decir, cada gota va a tener aproximadamente la misma concentración de reactivos que la otra gota, por eso me refiero con monodispersa en cuestión de tamaño, pero también en contenido, y ocurre a través del flujo laminar, a través de estos microcanales. Hay varios tipos de dispositivos, los más comunes para generar gotas tienen un tipo de unión que se llama unión en T, que la pueden ver aquí, que es esta la T, o en forma de Y, que no está aquí, pero es parecida a esta, solo en forma de Y, o con flujo enfocado, o flow focusing, que lo vemos aquí. Entonces aquí en este cruce es donde se está generando esta gota, aquí en esta T se está como haciendo un cortado del fluido y va generando gotas. Entonces tenemos diferentes tipos de dispositivos, la mayoría se pueden hacer en PDMS, les platico acerca de eso, o utilizando capilares, en vez de construirlo en un bloque de PDMS, que es un silicón, podemos poner dos capilares, uno de un tamaño más pequeño que el otro, y entonces va a ocurrir la generación de estas gotas en el capilar interno. Esto funciona gracias a que se forma una interfaz entre los dos fluidos. Entre los dos fluidos, por lo menos, a veces van a haber ejemplos en donde va a haber más de dos fluidos. Entonces, uno de los pasos críticos y las características principales es que estos dos fluidos deben ser no visibles. Y uno de los fluidos se va a autosegregar en el otro fluido. Es decir, se va a formar, esto es lo que me refiero con la formación de la gota. Bueno, aquí estos que ya les estaba mostrando son diferentes geometrías de los canales que podemos tener en los canales, pero también aquí pueden ver aplicaciones. Por ejemplo, aquí tienen tres fluidos diferentes. Estos dos fluidos se van a coalescer y aquí se va a dosificar cierta cantidad del fluido amarillo. En este ejemplo tenemos dos tipos de gotas y gracias a que hay una división aquí, va a haber una separación de los dos tipos de gotas. Podemos tener canales cerrados en donde vamos a acumular gotas y podemos incubarlas, ¿no? En el caso de que en cada gota haya microorganismos, células, y esto podemos observarlo en el microscopio y ver directamente cómo están creciendo las células. Podemos hacer casos en los que tengamos dos tipos de gotas, dos tipos de mezclas y generarlas de manera intercalada, y otro caso en el que podemos generar una gota grande y otras gotas pequeñas van a ir tomando fracciones y entonces va a hacer un proceso de dilución de esa muestra original. Y bueno, les he hablado mucho de gotas. ¿Qué tipo de gotas podemos generar? Los tres ejemplos principales son emulsiones, es decir, vamos a tener un fluido que está embebido en otro fluido, o sea, no son visibles, y estas emulsiones pueden ser hasta lo más complicados que podemos. En este caso hay dos componentes diferentes aquí en estas gotas. Aquí pueden ver las fotografías de esas gotas observadas en el microscopio, pero si tenemos más fluidos podemos generar todavía más tipos de gotas dentro de esa gota inicial. Podemos generar liposomas, digamos, mezclando diferentes tipos de aceites y de fosfolípidos en una fase acuosa, o polimersomas, que son los principales con los que yo trabajo, que son gotas en las cuales la capa externa está formada por monómeros que al ser irradiados con luz ultravioleta se polimerizan, entonces forman una capa polimérica, una especie de cápsulas.
Normalmente se construyen, a diferencia de los que les comentaba que se forman por dos capilares, uno de los que son más usados son de este tipo, en los cuales hay una superficie, puede ser vidrio, PDMS, silicio, y el chip está incorporado en una capa de PDMS, que es un silicón bastante flexible, que es biocompatible además. Digamos, muchas prótesis se pueden hacer de implantes, se hacen con PDMS. Una ventaja de los dispositivos de microfluídica es que pueden ser interconectados entre ellos. Entonces, tengo más de un chip, de un tipo de geometría, puedo conectarlo con otro y tener diferentes secciones para diferentes aplicaciones del mismo sistema. Aquí les pongo nada más algunos ejemplos de diferentes diseños de microfluídica que van a depender de las aplicaciones que se requieran. Por ejemplo, aquí hay uno en el que se está tratando de hacer PCR en el chip. Entonces va a tener diferentes componentes que permiten cambiar la temperatura en diferentes secciones. Pero pueden ver, es un dispositivo relativamente simple en el cual es un solo canal de una entrada y aquí tengo una salida, pero es un solo canal que está bastante largo y que pasa por diferentes regiones con diferente temperatura. Otro ejemplo es, como en el caso de los polimersomas, se pueden sintetizar partículas o micropartículas o nanopartículas incluso en un chip de este tipo, en el cual va a haber una entrada y tal vez acá va a estar el componente de esas micropartículas y acá hay una salida. Aquí hay otro ejemplo en el cual hay dos componentes diferentes que se van a mezclar cuando pasan por esta región en la que hay una resistencia embebida en el PDMS que va a calentar, y al calentar esto permite que las gotas florezcan y se forma una gota con la mezcla de ambos reactivos originales. Y este ejemplo aquí es uno de los chips que utilizamos en el laboratorio, que son para hacer emulsiones dobles. Aplicaciones, les voy a hablar de muchas aplicaciones antes de ver la relación con resistencia a antimicrobianos. Una de las aplicaciones más conocidas es el uso de estos chips para hacer cristalización de proteínas. Entonces, para los que hagan cristalización de proteínas, saben que hay que aislar la proteína, purificarla, y al final uno tiene una cantidad bastante pequeña de esa proteína. Entonces, con esta metodología uno puede probar diferentes condiciones de cristalización, incluso cuando tenemos pequeñas cantidades de muestra de esa proteína. Entonces, en este canal se genera, bueno, aquí está la mezcla, la proteína, con los reactivos que se necesitan para lograr la precipitación y formación del cristal, y son arrastradas por esta fase móvil, que es un aceite, ya que están ya las gotas al final con cristales. Así es como se observa más o menos cómo es la formación. Con respecto al tiempo, se van a ir observando que se forman cristales y fácilmente pueden ser evaluados en el microscopio y ver si esa mezcla funcionó o no para la cristalización adecuada de la proteína. Encapsulación de células es algo muy típico que se puede hacer con microfluídica, en este caso en el canal, en la entrada interna, se van a incorporar las células, y en este caso las células que están en un buffer, y la fase móvil va a ser un aceite que es compatible con las gotas, pero las gotas no son visibles en ese aceite. Entonces se van a generar gotas que tienen cierto número de células en el interior, y esto podemos monitorear diferentes reacciones o diferentes estados metabólicos de las células, adicionando, por ejemplo, marcadores fluorescentes, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este ejemplo, al final podemos ver que hay un incremento en la señal de fluorescencia en alguna de las gotas, y eso se relaciona con la cantidad de células que hay al final. Otras reacciones que podemos observar son oscilaciones. En este ejemplo, en este dispositivo, el grupo de Rondeles utiliza una mezcla de secuencias de DNA, es un circuito de DNA acompañado de una polimerasa, una hidronucleasa y una exonucleasa, y esta mezcla se ha observado que puede tener oscilaciones.
con respecto al tiempo. Y la polimerasa sintetiza el DNA, la mononucleasa lo corta, la exonucleasa degrada todo lo que se encuentra en la muestra hasta cierta cantidad y la reacción reinicia. Entonces aquí pueden ver los cambios de fluorescencia con respecto al tiempo en estas gotas generadas por microfluidos. Aquí les muestro dos ejemplos para formar polimersomas como los que nosotros fabricamos, en este caso utilizando capilares y en este caso utilizando un dispositivo en PDMS. Como ven aquí, va a haber una fase externa que es un aceite. La mezcla de polímeros se observa aquí como esta capa amarilla y en el interior va a estar la capa acuosa. Y en la capa, bueno, en la fase acuosa va a ir aquello que nos interesa encapsular, ser partículas o células, por ejemplo. Al final, una vez que esta capa externa se somete a lo que sea necesario para que se polimerice, por ejemplo, luz ultravioleta, calentamiento, se va a formar la capa de ese polimersoma o de liposoma, es la mezcla de lípidos. Retomando un poco la parte de machine learning, de inteligencia artificial, muchos de estos dispositivos, lo que podemos observar en el laboratorio, ya sea para clasificar células, para identificar señales, para hacer reacciones de DNA, por ejemplo, en el caso de la PCR microfluídica, para el diseño de canales dentro del dispositivo de microfluídica en vivo, o para estudiar la división celular. Todas esas respuestas nos va a dar, bueno, todo esto nos va a dar una respuesta. Esa respuesta es la que es analizada por la inteligencia artificial o por el algoritmo y nos va a dar alguna respuesta en retorno, ya sea la clasificación de la célula. Entrenamos a la inteligencia artificial para que identifique a las células porque tienen ciertas características, bueno, nos las va a clasificar, nos va a dar una salida de, ya sea de presión, de temperatura, otras propiedades físico-químicas, secuencias de DNA, en el caso de hay muchos ya dispositivos de secuenciación utilizando microfluídica. En el caso de la síntesis o el desarrollo de canales in vivo, podemos ya observar al final la geometría del capilar, y cuando se trata de seguir el desarrollo de células, vamos a obtener una imagen en la que el algoritmo va a ser capaz de identificar a cada célula de manera individual. Entonces, hasta aquí creo que espero ya haber planteado todas las ventajas que tiene la técnica microfluídica desde el punto de vista. Se necesitan muy pequeñas cantidades de reactivos de muestra, cuando es el caso de que requieren muestras, para hacer experimentos. Entonces, esta técnica es bastante útil en el caso del estudio de la resistencia a antimicrobianos, por varias razones. Primero, porque nos permite estudiar o conocer más acerca de las bacterias, ya sea porque podamos crecerlas en diferentes medios de cultivo, pero de manera muy rápida, y someterlas a diferentes cambios ambientales para ver cómo responden. Podemos hacer descubrimiento de nuevos antibióticos si en el laboratorio estamos sintetizando nuevas moléculas o estamos descubriendo nuevas moléculas a partir de productos naturales, por ejemplo. Podemos probarlas de manera muy rápida en gotas, encapsulando cepas que nos ayuden a probar la resistencia, bueno, el efecto de estas moléculas. Y también nos pueden permitir hacer pruebas rápidas. Por ejemplo, si tenemos una muestra de sangre, de suero, de saliva, podemos detectar de manera más rápida la presencia de, no solo de bacterias, sino también de bacterias que sean resistentes a antibióticos específicos. Aquí les pongo nada más algunos ejemplos para el caso de la detección de resistencia a antimicrobianos. Aquí en este dispositivo lo que ponen es una muestra de sangre en un canal, en el otro canal hay un sensor, es un biosensor basado en DNA, y se van a ir formando gotas. Entonces, la gota que contenga el patógeno, la bacteria, va a producir cierto nivel de fluorescencia y eso es lo que se va a detectar al final. Entonces, podemos tener ahí una correlación de fluorescencia contra concentración de microorganismos, por ejemplo. En este ejemplo se generan varios canales. Las bacterias
van a irse a estos canales y se van a aquí a acomodar en filas. Y en ese caso podemos comenzar a introducir diferentes antimicrobianos y ver cuál va a ser la respuesta de esas bacterias dependiendo de la concentración del antimicrobiano. Este sistema es todavía más complejo, en el cual hay varios dispositivos de microfluídica conectados. Aquí pueden ver en este acercamiento, cada dispositivo es como unos 2 centímetros. En este caso, cada uno de estos chips aquí adentro es de 1 milímetro. Y esto nos va a permitir hacer todavía una clasificación, una mejor clasificación de las células, organizarlas. Y entonces aquí en estos cuadritos pequeños va a haber una especie de cámaras parecido a esto, en donde los microorganismos van a quedarse atrapados y ahora podemos someterlos a diferentes concentraciones de un antimicrobiano, por ejemplo. Como aquí en el caso de ampicilina, diferentes concentraciones, podemos ver cómo responde Escherichia coli. En el caso de la evaluación de fármacos, podemos introducir la bacteria que nos interese y los diferentes fármacos que queramos probar en diferentes concentraciones. El sistema nos permite introducir gotas vacías para hacer una especie de separadores entre fármaco y fármaco. Y de nuevo, esto es bastante flexible, podemos utilizar el mismo fármaco, diferentes concentraciones, diferentes condiciones de temperatura, de pH, etc. Este es básicamente el mismo ejemplo. En este caso también se está encapsulando a la bacteria y el antibiótico que se quiere probar de este lado. En este serpentín, de este canal informe de serpentín, como es bastante largo, le va a tomar cierto tiempo a las gotas, van a permanecer en este canal durante cierto tiempo, que va a ser el periodo de incubación. Y durante este periodo de incubación vamos a observar si hay desarrollo o no de bacterias resistentes a ese antibiótico, que pueden ser observados en el microscopio, y eso ya nos va a dar una respuesta acerca del efecto de ese antibiótico. Bueno, en el Instituto de Química estamos terminando de construir un laboratorio, un cuarto limpio para el desarrollo de dispositivos de microfluídica. Aquí hay bueno, este es un ejemplo de un dispositivo de microfluídica de los que utilizamos y cómo se utiliza. Aquí, por ejemplo, estamos irradiándolo con una longitud de onda específica de luz para ver el efecto de la luz en ese caso. ¿Cómo se produce un dispositivo? Básicamente, aunque este es un proceso que se ve algo largo, la idea es generar un molde y a partir de ese molde se generan los dispositivos de microfluídica. Ese molde se forma en una superficie, en una superficie de silicón que se recubre con una resistencia, una fotorresistencia, a la cual se le aplica una máscara, digamos que es el negativo del diseño que queramos aplicar. Una vez que se cura esta fotorresistencia con luz ultravioleta, al final nos va a quedar ya la estructura del diseño que nosotros queremos con ciertos tamaños, que esto va a tener un cierto relieve. Esta estructura se va a recubrir con PDMS y cuando despegamos el PDMS, pues vemos que este patrón ya está implantado aquí en la superficie del PDMS. Ahora lo que sigue nada más es pegar esta superficie, o ya sea que lo dejemos completo o chip por chip, lo vamos a pegar en una superficie de vidrio, por ejemplo. Es posible hacer chips que tengan varios pisos y al final lo único que nos queda es conectar la tubería para las diferentes entradas y salidas. Aquí tengo algunos diseños de los patrones de estos dispositivos de microfluídica que nosotros utilizamos. Este es para generar emulsiones dobles. Este es un diseño también para generar emulsiones dobles que estamos por probar. Y bueno, aquí ves todavía más la estructura. Entonces, aquí pueden ver que está la unión en forma de T que les platicaba hace un rato para generar las diferentes gotas. Aquí va a ser para formar emulsiones dobles. Entonces, primero se va a formar una gota y aquí después esa gota se va a embeber en otra gota que viene del fluido que se inyecte por este canal. Y de este lado está la salida. Así es como se ve el diseño en un wafer de silicón. Y este es uno de los chips que nosotros tenemos. Pueden ver que en un bloque de PDMS podemos tener varios, con la ventaja de que si uno se tapa por alguna razón, puedo
continuar trabajando en el siguiente. O puedo conectar varios en cadena. Aquí tengo un acercamiento de estos chips. Aquí está el diseño que tengo para la producción de emulsiones dobles con respecto al tamaño de una moneda. Aquí pueden ver en dónde van a ser insertadas las diferentes tuberías. Y tengo aquí ejemplos de lo que se puede hacer. He hecho en el laboratorio, por ejemplo, he encapsulado diferentes para hacer reacciones enzimáticas. Aquí es el ejemplo de la glucosa oxidasa y la peroxidasa de rábano. Entonces, con diferentes concentraciones de glucosa, pues vamos a ver diferentes respuestas de fluorescencia. Este es un dispositivo que genera gotas muy sencillas y son bastante monodispersas. Hay algunas que están algo grandes, pero esto se mejora de manera muy rápida cambiando las velocidades de flujo que se inyectan en los chips. Este es otro ejemplo ya de gotas bastante monodispersas, donde también evaluamos esta reacción enzimática y vemos que además la fluorescencia es bastante homogénea en todas las gotas, quiere decir que está habiendo una distribución bastante homogénea también de los reactantes. Encapsulamos también partículas, estas partículas están recubiertas con DNA y al ser DNA que está diseñado para ser complementario, las partículas se agregan y forman estos agregados grandes que corresponden a una especie de núcleo para el desarrollo de células artificiales. En el caso del desarrollo de polimersomas, les comentaba que se necesita un dispositivo para generar emulsiones dobles. La mezcla para generar el polímero poroso se encuentra aquí abajo y cuando es expuesto a luz ultravioleta se polimeriza para formar la membrana. Este es un video de las gotas que se producen para formar estas emulsiones. Los puntos que ven aquí y dentro de las gotas pues, son las partículas que están recubiertas con DNA y la capa que está aquí alrededor es esa mezcla que al ser expuesta a luz ultravioleta se va a polimerizar, la cual podemos observar aquí. Aquí ya están polimerizadas. Todavía nos falta un poco mejorar este procedimiento porque en algunos casos las partículas se quedan adheridas al polímero, pero en muchos casos pueden ver que todavía se encuentran flotando. Bueno, este es otro ejemplo de no solamente podemos poner cosas líquidas en esa fase interna, sino también podemos poner cosas que se van a solidificar. Por ejemplo, aquí generamos microesferas de agarosa. Entonces, en estas microesferas de agarosa también podemos incorporar células para que crezcan y las podemos observar en el microscopio. Y bueno, creo que ya se me acabó el tiempo, entonces espero que haya quedado más o menos claro todas las explicaciones de microfluídica que pueden tener para combatir la resistencia a antimicrobianos y ustedes cómo pueden ayudar a esto. Bueno, pues pueden compartir información veraz, verificada acerca de la resistencia a antimicrobianos. Pueden, cuando tengan que consumir antibióticos, pues consumirlos de manera moderada y de acuerdo a las instrucciones de quien se los recete. Mantengan las medidas higiénicas básicas y pueden apoyar a grupos de investigación que estén trabajando con resistencia a antimicrobianos, como el grupo que tenemos en el Instituto de Química. Y ya para terminar, solamente quiero agradecer a todos mis colegas en el Instituto de Química, bueno, en toda la UNAM, en otras universidades, y sobre todo a mis estudiantes, Andrés, Blanca, Sebastiana, Michelle, Antonio, Ángel, Ana y Javier, que me han estado ayudando enormemente para establecer el laboratorio. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Les dejo aquí de nuevo mi correo si quieren hacerme una pregunta en el futuro, que no quieran hacer en este momento, que no pueden hacer en este momento. Y ahora puedo contestar las preguntas que tengan. Si gustan, pueden abrir su micrófono para interaccionar directamente con la doctora, por cualquier duda que tengan. O la pueden escribir en el chat.
o algo que no entendieron durante la presentación que quisieran que les explicaran de mejor manera o profundizar en el tema, pudieran preguntar eso. Aquí hay una pregunta en el chat. Carolina nos pregunta, ¿hay patrones definidos para los chips de microfluídica dependiendo de su aplicación o en qué se basa para realizarlos? Sí, ya hay varios que están como predefinidos, ¿no? Como si necesitas hacer una emulsión sencilla de gotas en agua, pues vas a usar uno de los canales típicos, que es ¿no? La unión T o la unión en Y. Si vas a hacer emulsiones dobles, lo mismo, en el caso como el que les mostraba acerca de el que yo utilizo para hacer emulsiones. O sea, lo importante viene aquí en este cruce, lo que hagas de este lado ya va a depender de tus necesidades. En este caso, este chip, el chip básico para hacer emulsiones dobles simplemente tiene 3 entradas, que está aquí, y una salida. Además, nosotros le adicionamos estos puntitos que ven aquí que funcionan como filtros para atrapar partículas de polvo. Y además aquí con este serpentín pues le damos más tiempo a la mezcla para que sea homogénea y cuando llegue de manera homogénea. Entonces sí hay patrones ya definidos que puedes utilizar. Hay de hecho también, hay una página, no recuerdo el nombre ahorita, donde muchos grupos de investigación comparten sus diseños. Entonces si necesitas hacer una gota, hacer un polimersoma, hacer un liposoma, puedes usar esos dispositivos. Pero si quieres explorar una aplicación nueva, por ejemplo, desarrollar PCR en un chip, a lo mejor ahí ya tienes que usar la imaginación y ver cómo puedes cambiar el patrón para que se ajuste a la necesidad que tienes en ese momento. Yo sí tengo una duda, doctora. Nos mencionó la utilización del microscopio y la irradiación con determinada luz. En esos casos, ¿qué es lo que se está observando o estudiando y qué tipo de luz es la que están trabajando? Sí, aquí estos casos son para el desarrollo de células artificiales en particular. Entonces, lo que hacemos es que tenemos partículas, son los puntitos que se observan aquí. Esas partículas son de poliestireno y tienen un colorante atrapado. Entonces, ese colorante absorbe cierta longitud de onda. Lo absorbe, pero lo interesante es que lo libera en forma de calor. Entonces, la temperatura alrededor de estas partículas cambia y eso tiene un efecto en el DNA que está recubriendo las partículas. Entonces, por eso utilizamos diferentes longitudes de onda para estimular a las partículas de diferente manera. La luz que se utiliza es una fuente de LEDs, que son LEDs muy potentes, son especiales para microscopio. También se pueden utilizar láseres, pero los equipos de LED son mucho más accesibles. Muchas gracias. Y otra pregunta, una vez que hacen el modelo del chip, tiene que ser muy precisa la construcción. ¿Ese dónde lo desarrollan? La parte crítica, bueno, es que casi todo es el chip, el diseño del chip se hace en AutoCAD. Este diseño se hace en AutoCAD. Una vez que ya se tiene el chip, hay que revisar que todos los canales estén conectados. Y cuando ya se tiene el diseño final, esto se manda a imprimir. Son impresoras especiales que tienen una alta resolución. El servicio que nosotros utilizamos se encuentra en Estados Unidos, en Oregon, y su resolución es de hasta 6 micras. Entonces, los canales más chicos que tengamos van a ser de 6 micras. Una vez que ya se tiene ese diseño, esta máscara se va a colocar sobre la superficie de la fotoresistencia. Y este es otro paso crítico, la exposición de esta fotoresistencia con la máscara a la luz ultravioleta. Tiene que ser una interacción bastante fuerte entre la máscara y el wafer de silicón para que los canales salgan bastante finos. Si no, de otra manera, lo que se empieza a ver es que los canales comienzan a tener una especie de rebabas, se pueden llamar, ya no son tan uniformes y eso puede afectar el flujo de las gotas que se estén formando en ese canal. Muchas gracias. A ver, hay más preguntas en el
Chat, Miriam Palacios me decía, ¿son solamente chips externos o podrían ser ancladas a un organismo vivo para que el mono pueda censar alguna sustancia química? Hay algunos, estos que les presenté son para ponerlos en el microscopio, ponerlos en tal vez un detector de placas que sea muy sensible. Hay algunos chips que se están utilizando para hacer, se ponen sobre la piel. Entonces pueden ayudar a censar diferentes cambios fisiológicos en el individuo. Todavía no he visto chips que se inserten en el tejido, pero sí ya hay para ser utilizados sobre la piel. ¿Qué tipo de monómeros son los más utilizados para la polimerización o qué característica fundamental debe tener un monómero? Básicamente, cualquier mezcla que conozcas que pueda ser polimerizada por luz ultravioleta o por calor puede ser incorporada para la formación de polimersomas. Si se trata de lípidos, para hacer liposomas, pues cualquier tipo de fosfolípido, o sea, lo que se puede hacer de manera macroscópica, eso lo puedes transportar al chip de microfluídica para hacerlo ahora a escala de gotas de micras. Entonces, es que hay una gran variedad dependiendo de lo que quieras hacer. En este caso yo uso polimersomas que son porosos, pero también hay polimersomas que los puedes dejar sin ningún tipo de poro, entonces son más bien como cápsulas cerradas. Espero que eso haya respondido a la pregunta de Fernando. Doctor, si quiere le ayudo con las preguntas. Aquí nos dicen, gracias por la presentación. Veo que las aplicaciones que presenta están enfocadas en procesos biológicos. ¿También es posible realizar reacciones químicas o procesos físico-químicos en esos dispositivos, sobre todo en su laboratorio en el Instituto de Química? Sí, también, esa es también una gran ventaja de estos dispositivos. Se puede miniaturizar cualquier reacción que sea compatible con las propiedades de las paredes del chip. Entonces, se pueden hacer reacciones químicas, reacciones de síntesis química, síntesis de nanopartículas, síntesis de partículas. En el caso de experimentos de tipo físico-química, por ejemplo, interacciones entre coloides, los coloides se capturan, se encapsulan en las gotas y uno puede seguir la interacción de las partículas entre ellas. Gracias. El doctor Roberto Arreguín tiene la mano levantada. Doctor, ¿puede abrir su micrófono, por favor? Adelante. Sí, gracias. Hola, Dani, ¿cómo estás? Acá. Siempre es un placer escucharte haciendo tu plática. ¿Nos explicarías un poquito si también esto sirve para reacciones enzimáticas, ¿no? Entonces podrían estar en los microchips y entonces se podrían todavía hacer reacciones con menos cantidad y poder tener la actividad esperada. ¿Qué nos podrías decir acerca de esto? Sí, claro. Este ejemplo que les pongo, pues, bueno, la glucosa oxidasa y la peroxidasa de rábano pues, son bastante baratas y hay cantidades industriales. Pero, ¿qué pasa cuando queremos probar una enzima nueva que estamos aislando? Va a haber una cantidad muy pequeña porque es nueva y apenas se está caracterizando, pues sí, se puede utilizar, no sé, un volumen de menos de 100 microlitros, por lo menos, para poder encapsular. Otros tipos de enzimas que nosotros estamos evaluando son enzimas, más bien son DNSims, o sea, son secuencias de DNA que tienen la actividad enzimática. Entonces, esas enzimas, bueno, esas secuencias de DNA van a estar siempre en muy bajas concentraciones, entonces esta también es una manera de observar esas reacciones utilizando pequeñas concentraciones, sobre todo para el desarrollo de biosensores. Muchas gracias, Anaí. Gracias, doctora. Y nada más una última pregunta. Esperanza García nos pregunta, bueno, le comenta que felicidades, es impresionante su trabajo y sí pueden utilizarse bacterias completas como Lactobacillus para el control de patógenos en un alimento, por ejemplo. Para el control de patógenos en un alimento, no lo he visto como tal para el control de patógenos en un alimento, es una aplicación que sería interesante, pero sí se han utilizado, ya hay muchos estudios en los que se utilizan lactobacilos, ya probióticos, para ayudar al control de patógenos, sobre todo en los casos de infecciones por clostridoides.
en ese caso se pueden utilizar los probióticos como lactobacilos. Aunque en un alimento, pues se me ocurre que pueden utilizarse formando una película que esté recubriendo el alimento para evitar que llegue, que se colonice por otros patógenos. Perfecto, muchísimas gracias. Por el momento ya no tenemos preguntas aquí en el chat y tampoco tenemos algunas manos levantadas, entonces le cedo la palabra a mi compañera Marisol. Muchas gracias, Raúl. Les queremos agradecer a todos por su presencia y a la doctora Danaí por su excelente seminario del día de hoy, y invitarlos para que estén presentes en el próximo seminario y no dejar detrás esta solicitud que hace el Instituto de Química y Fundación UNAM para el apoyo a que estas investigaciones continúen, como la de la doctora Danaí, y nos puedan apoyar a todos para la donación a la campaña Ayúdanos a detener una pandemia silenciosa. Tenemos redes sociales de esta campaña, visítenla, visiten el canal de YouTube de la Secretaría de Vinculación para que puedan ver los videos de los seminarios anteriores. Y sin más, pues les agradezco su presencia y nuevamente muchas gracias, doctora Danaí. Nos vemos en el próximo seminario. Gracias, buenas tardes a todos.